ahora la primera entrevista, en este caso para darle la bienvenida a María Eva Cousovitis. Ella es precandidata a legisladora porteña por el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Bienvenida, María Eva. Úrsula hasta te saluda aquí en Radiográfica. ¿Cómo estás? Buenos días, Úrsula. Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Contanos qué es el movimiento. Bueno, la verdad que el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos es una novedad, porque por primera vez un movimiento social, urbano y ambiental se presenta a elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Este movimiento está integrado por compañeras y compañeros que hace 16 años vienen poniéndole límite a este modelo de saqueo que se está consolidando en la ciudad de Buenos Aires. Por eso esta nueva fuerza política en realidad tiene una larga historia en la resistencia a la gestión macrista-larretista en la ciudad de Buenos Aires. Quienes integran el movimiento son trabajadoras comunitarias que han estado en la primera línea gestionando la pandemia. En nuestras listas van a poder encontrar a Mabel Mamani, a Dagna Aiva, trabajadoras comunitarias que todos los días, sin que su trabajo sea jerarquizado y sin recursos, gestionan las políticas públicas en los barrios más olvidados de la ciudad de Buenos Aires. En nuestra lista nos acompaña Jonathan Valdivieso, el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una organización que forma parte del movimiento y que ha logrado, entre otras cosas, no solo frenar construcciones ilegales, sino que también ha logrado detener la venta de 100 hectáreas de tierra pública. En nuestras listas van a encontrar compañeras como Marina Talarico, como Liliana Pasos, que han logrado, a fuerza de semaforazos, de banderazos, a fuerza de recurrir a la justicia, poder ponerle un límite a la sobreconstrucción sin límite que hoy está arrasando con nuestra ciudad. Lo cierto es que quienes integran nuestra lista, estamos hablando de casi 200 compañeras y compañeros. Todos hablamos en primera persona y hace mucho tiempo que estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires intentando construir nuestra propia referencia política. Porque en estos 16 años lo que se ha consolidado en la ciudad de Buenos Aires es lisa y llanamente un modelo de saqueo. Un modelo de saqueo que por supuesto tiene muchos mecanismos, ¿no? Por un lado, un gobierno que ha vendido como nunca en la historia de nuestra ciudad infinidad de hectáreas de tierras públicas. Hemos perdido en estos 16 años el equivalente a los barrios de La Boca y San Telmo en venta de tierras públicas, tierras que nos pertenecían al conjunto de la ciudadanía porteña. Otro de los mecanismos del saqueo tiene que ver con privatizar el conjunto de los servicios públicos, y así es como este gobierno le entrega a un grupo de empresas amigas y afines al poder la gestión de los servicios públicos, y la contracara de eso son servicios cada vez más precarios. Tenemos privatizado el servicio de subte, el servicio público de bicicletas, el servicio de alimentación escolar. Y claro, la contracara de eso, por ejemplo, con la privatización del servicio de alimentación escolar, es que nuestras niñas y nuestros niños todos los días comen alimentos que no tienen ningún valor nutricional para que un grupo de empresas, 19 empresas en ese caso, ¿sí?, se lleven siderales y exorbitantes ganancias. Voy a decir que con honestidad, porque aquí en Radiográfica hemos dialogado con muchos y muchas de los que estás mencionando, con vos misma, justamente sobre algunos de estos temas. Recuerdo ahora hablar con vos misma que visitaste este estudio para hablar sobre el tema de los comedores escolares, pero también sobre los terrenos en Costa Salguero. Entonces nos parecía realmente interesante e importante traer la voz de ustedes, que entiendo es la primera vez que además se conforman como partido político para disputar la elección en la legislatura porteña solamente. ¿Esto es así? ¿Cómo va presentado este espacio político en las boletas electrónicas, en este caso para la ciudad de Buenos Aires? Mira, nuestra fuerza política es una fuerza vecinalista. Por eso nos presentamos en las categorías de la ciudad, en las categorías de legisladoras, legisladores, comuneros y comuneras. Bien. Nuestra lista es la lista 72, y para poder votar nuestra lista, cuando lleguen a la máquina del voto electrónico y coloquen la boleta única electrónica,
tienen que elegir votar por categorías. Al votar por categorías, la primera categoría que aparece es la categoría jefe de gobierno. Claro, ahí ustedes no están. Exacto, ahí pueden elegir al jefe de gobierno que más les guste. Luego tenemos la categoría a legisladoras y legisladores. Ahí está la lista 72, está nuestra lista. ¿Qué encabezás vos, no? Sí, me toca encabezar la lista de legisladores y legisladoras, y luego aparece la lista de comuneros, y ahí también van a encontrar la lista 72 y van a poder elegir a las comuneras y los comuneros. Comuneras y comuneros, ¿sí?, que son luchadores en la ciudad de Buenos Aires, que vienen todos y cada uno de ellas y ellos defendiendo nuestra ciudad, defendiéndola de las torres, defendiéndolas del código urbanístico, ¿no? Esta lógica de la sobreconstrucción habilitada ya en el año 2018, cuando se aprueba este nuevo código que permite sobreconstruir en la ciudad de Buenos Aires entre un 300 y un 700%, y que hoy tiene en jaque al conjunto de los barrios de Casas Bajas, Núñez, Devoto, Chacarita, Caballito, Flores, los barrios de los cascos históricos. La realidad es que no solamente el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos está integrado por compañeras y compañeros que, como te contaba, hablan en primera persona y tienen una importante historia en la defensa de los derechos de las porteñas y los porteños, sino que además tenemos una plataforma muy linda que es el Acuerdo Urbano. A ver, ¿de qué se trata? Un acuerdo urbano que tiene 10 ejes. En esos 10 ejes, lo que nos propone para cada uno de esos ejes es un conjunto de propuestas concretas. Entendemos que esta lógica saqueadora que hace 16 años se consolida en la ciudad de Buenos Aires ha llevado a la ciudad de Buenos Aires a una emergencia ambiental, habitacional y urbanística, y por supuesto ha precarizado el cotidiano de las familias porteñas. Por eso nuestras propuestas tienen que ver, en primer lugar, con recuperar la costanera porque eso nos mandata nuestra propia historia, recuperar la costanera porque es estratégico en términos de la crisis climática, que la costanera sea un parque 100% verde y público. Necesitamos que los vientos ingresen desde la costa y que mitiguen este efecto acelerado de calentamiento. La ciudad viene calentándose de manera acelerada, y prueba de eso fueron las temperaturas de hace muy poquitos días, la verdad, temperaturas insólitas para el invierno. Estamos en diálogo con María Eva Cousovitis, ella es precandidata a legisladora porteña por el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Te saluda Leonardo Martín. ¿Cómo andás, María Eva? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Te consulto por algo que está generando bastante polémica y debate sobre la forma de votación, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser separada de la elección nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta máquina en la que van a tener que votar los porteños y el voto electrónico? Mira, en primer lugar, vamos a votar de manera diferente una vez más. En las últimas 3 elecciones a jefes de gobierno votamos de forma distinta. La verdad es que este cambio sistemático en las reglas del juego solamente complejiza el acto electoral. Por otra parte, la realidad es que ha sido muy difícil poder comprender de qué tratan estas elecciones simultáneas, ¿sí?, pero en realidad en sistemas diferentes según las categorías nacionales y las categorías locales. Lo cierto es que a nivel nacional vamos a votar con el sistema tradicional, con la boleta de papel, pero para las categorías de la ciudad tenemos este nuevo sistema que es la boleta única electrónica, que nos permite votar por categorías. Por supuesto que poder votar por categorías democratiza el acto electoral, pero lo cierto es que está siendo sumamente confuso poder entender de qué manera vamos a elegir jefe de gobierno, legisladores y comuneros, el conjunto de las porteñas y los porteños, y fundamentalmente es muy difícil porque el gobierno no ha dispuesto de dispositivos adecuados para poder informarle al conjunto de la ciudadanía cómo el próximo domingo vamos a llevar adelante el acto de elecciones. La realidad es que este cambio sistemático de las reglas del juego lo que hace permanentemente es confundirnos.
Insisto, hace 3 elecciones que votamos de manera diferente en la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto que este sistema de elección, este sistema con boleta única electrónica, para aquellas fuerzas como las nuestras, que son fuerzas locales, que son fuerzas vecinalistas, hacen mucho más difícil poder encontrarnos en esa plataforma, ¿sí? En esa máquina que permite seleccionar en general. Sí, en una pantalla, en este caso. O sea, ahí de manera lo que mucho estás más diciendo. compleja, exacto, de la cual estamos habituados, ¿no? Porque bueno, normalmente también la boleta es una forma de hacer campaña, ¿no? Uno Claro. va conversando, ¿sí? Con los vecinos, con las vecinas, va contando sus propuestas. Acá en este caso tenemos limitada esa posibilidad y entonces solamente tenemos la instancia de una máquina en donde tenemos que, en el caso de las fuerzas locales, elegir votar por categorías y entonces a partir de ahí, con una serie de instructivos y pasos, poder encontrar nuestra propuesta. Así que lo cierto es que esto está siendo complejo para aquellas fuerzas locales minoritarias. Lo que debería ser, en principio, algo virtuoso, poder votar por categorías y poner en valor las propuestas locales, termina finalmente generando un efecto absolutamente contrario. Bien, entonces, más allá entonces no estás de acuerdo con el o sea, a ver, no estás con el diseño que tiene esta boleta, bueno, que se va a votar en forma digital, pero digo, y te agrego, no sobre la seguridad, porque siempre cuando hay voto así electrónico o de estas características están las dudas sobre, bueno, quién está a cargo en del este recuento. caso se imprime un papel que es el que va a la urna. No, sí, bueno. Claro. Es el conteo físico. Es perfecto lo que plantea Úrsula. En realidad, acá lo que hace este sistema es imprimir la boleta. O sea, uno va a acercarse a la mesa de votación, ahí las autoridades de mesa lo primero que van a hacer es entregarle un sobre, vamos a pasar al cuarto oscuro, vamos a elegir las categorías nacionales, presidente, diputados nacionales y autoridades para el Parlasur, luego esa boleta dentro del sobre va a ir a una urna y ahí es donde en una segunda instancia nos van a entregar esa boleta única electrónica con la que vamos a ir a la máquina de votación para colocar la boleta y elegir votar. María Eva, política o por categorías. Una consulta más por mi parte, aquí también está Caterina que luego te va a hacer una pregunta, pero sobre la importancia de, entiendo y es el planteo político que ustedes están haciendo, de disputar bancas en la legislatura porteña. ¿Cuál es el desafío dentro de la legislatura porteña en este caso? Mira, que es un terreno difícil, ¿no? Por eso te hago esta pregunta. Entendíamos que la ciudad de Buenos Aires está en un punto de inflexión. Hace 16 años que quienes planifican la ciudad son los representantes del poder inmobiliario financiero. Y cuando eso sucede, entonces tenemos estas consecuencias, una ciudad en emergencia y un cotidiano para las familias de muchísima precariedad. Nosotros lo que queremos es poder recuperar la legislatura para poder recuperar la ciudad para quienes habitamos la ciudad, algo muy sencillo, ¿sí? Que quienes habitamos la ciudad, quienes vivimos en la ciudad, estudiamos, quienes trabajamos en la ciudad, podamos decidir respecto a nuestro presente y a nuestro futuro. ¿Y por qué planteamos que la ciudad está en un punto de inflexión? Porque en esta elección se renuevan 30 bancas. Si de esas 30 bancas, 20 quedan en manos del poder inmobiliario financiero, por primera vez en 16 años, de las 60 bancas, 40 van a responder a ese poder. No necesitan ni aliados, serían bancas orgánicas. Serían el bloque de el PRO y sus aliados que podrían alcanzar 40 de las 60 bancas. Y en ese escenario podrían entonces modificar la constitución de la ciudad, algo parecido a lo que está sucediendo en Jujuy, podrían modificar la ley de comunas, ese gobierno de proximidad, de cercanía, que aún
desfinanciado y sin presupuesto, ¿sí?, ha sido una enorme conquista del conjunto de la ciudadanía porteña, van a poder modificar el conjunto de las reglas del juego institucionales. Por eso, para nosotras, para nosotros, está en juego la legislatura porteña. Bien. Nosotras lo que estamos planteando es que necesitamos ponerle un límite a los representantes del poder inmobiliario financiero, porque si no, no vamos a poder resolver ninguno de los problemas estructurales que tiene la ciudad de Buenos Aires. Cate. María Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Nosotros justo acá estamos en una comuna donde la emergencia, bueno, la comuna 4 habitacional, obviamente como sabrás, es terrible. Te quería preguntar cuáles son algunas de las propuestas de políticas habitacionales que traen ustedes. Vi un poco que tenían pensado crear un registro de desalojos en el barrio de La Boca, ¿no? Que es algo de lo que la justicia le ordena a la reta. Bueno, un poco eso. ¿Cuáles son las propuestas para la emergencia habitacional? Mira, en primer lugar, me parece que también es importante tener en claro que en estos últimos 10 años, básicamente de esos 10 años, 8 gestionó la reta como jefe de gobierno, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados, es decir, el equivalente a 5 Puerto Maderos. Sin embargo, en estos 10 años, cada vez más familias han sido empujadas a la emergencia habitacional. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, 500.000 de porteñas y porteños están en emergencia habitacional y hay un proceso de inquilinización completamente acelerado en la ciudad de Buenos Aires, que hoy nos sitúa en la ciudad de Buenos Aires con solamente un 50% de hogares propietarios. Algo impensado hace varias décadas atrás, porque la ciudad de Buenos Aires se caracterizaba porque las familias eran dueñas de la vivienda que ocupaban. Hoy eso solo le pasa a la mitad de las porteñas y los porteños. Frente a eso, nuestra propuesta es crear un banco público de viviendas. Crear un banco público de viviendas que incorpore cada año 10.000 nuevas viviendas. Y eso es absolutamente posible. El año pasado, el gobierno de la reta ahorró, entre comillas, es decir, no ejecutó 130.000 millones de pesos. Con esos 130.000 millones de pesos hubiera podido de manera directa comprarle al mercado 10.000 viviendas. Y hoy tendríamos ya 10.000 viviendas en ese banco público de viviendas para entregarla en comodato a las personas adultas mayores, para poder entregarlas a las familias que están en emergencia habitacional o para destinarlas a alquiler social y empezar a regular uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Nuestra propuesta concreta tiene que ver con crear un banco público de viviendas que vaya incorporando 10.000 viviendas año tras año. Por supuesto, con un programa muy fuerte de refuncionalización de viviendas. María Eva Cousovitis, la ciudad somos quienes la habitamos, el movimiento candidata, precandidata a legisladora porteña. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio siempre. Si quieren conocer el conjunto de nuestras propuestas, las van a encontrar en nuestras redes, el Movimiento Ciudad. Nuestra propuesta es el acuerdo urbano, que no solo tiene una propuesta en términos de acceso a la vivienda, no solo tiene una propuesta respecto a recuperar la costanera, terminando con las concesiones ilegales y además vencidas para transformarla en un gran parque verde y público. Tenemos una hermosa propuesta de escuelas abiertas para transformar las escuelas luego de las 5 de la tarde en un proyecto cultural, deportivo, musical. Tenemos propuestas concretas para poder tener un polideportivo en cada barrio y en ese acuerdo urbano van a encontrar además cómo poder financiar todas estas propuestas. Así que muchísimas gracias por el espacio de siempre y el próximo domingo hay que votar por categorías y si votan por categorías, cuando lleguen a la categoría de legisladores y comuneros, van a poder elegir la lista 72. Saludos, María Eva Cousovitis, el movimiento. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias.